Muy buenas tardes, damos inicio a nuestra clase de procesal general. Bienvenidos todos. He estado tratando de contactar a Ángela. Si les escribo algo, me avisan para volverle a marcar. Aparte de ella, no sé quién más nos hace falta. Santiago, creo que está en la noche. La nueva compañera de la Era de las escuela, casas. Cierto, cierto. ¿Qué será que no ha podido ingresar? la ¿Cómo se llama? señora Clay. Kleiny, ¿cierto? Sí, doctora. Vamos a ver si por aquí tengo el contacto de ella. No, no lo tengo, me toca estar pendiente. Igual Laura, tú también, yo por aquí les pasé el link, te lo mando nuevamente Laura. Recuérdame porfa mandarte el formato de evaluación, de inicio de clase, perdón, el acta de inicio para que lo tengas y lo compartas con tus compañeros. Quiero comentarles pues que hubo una modificación, el parcial no va a costar el 50%, va a costar el 35% nada más. El otro 15% es para una feria de innovación o ABP o proyecto novedoso. Entonces, en el caso de ustedes, tienen que desarrollar un ABP. Ya les voy a decir cuál es la temática. Regálenme un segundito para que de una vez tengan conocimiento. Yo creo que como tarde la próxima semana ya deben estar estructurando, o sea, deben tener el proyecto estructurado, porque ahorita tienen que hacer las entregas en octubre. El 15 de octubre deben hacer las entregas, o antes más bien, porque el 15 entregan los docentes a la coordinación de investigación y la ponencia es el 22. Entonces, ya saben, ustedes son de quinto semestre y tienen el ABP, el tema del ABP va a ser delitos contra la vida e integridad personal. Ya el doctor Reales se los había comunicado. Sobre la venta de órganos, algo así referente a eso, sobre las lesiones Sí, yo sé que personales. dijo eso, pero es más, permítame un momentito, voy a ver si logro comunicarme una vez con él porque creo que debe haber una confusión. Un segundito, por favor. Entonces estaba conversando con el doctor Reales y él me comentaba pues que efectivamente esa es la temática que van a trabajar, pero la asignatura de procesal general va a colaborar en cuanto al apoyo metodológico. Entonces les pido que por favor para la próxima semana ustedes estructuren ya el problema, el título, van a estructurar el objetivo general y objetivos específicos. Es muy sencillo, realmente no tiene mayor complejidad. Yo les recomiendo que revisen la taxonomía de Bloom para que establezcan un objetivo general que tiene unos verbos superiores o un poco más complejos, si lo pueden entender de esa forma, y los inferiores vienen siendo más sencillos y esos objetivos específicos son los que nos van a ayudar a desarrollar el objetivo general, ¿vale? Entonces, les pido que por favor para la próxima semana, antes de que empecemos la clase, vamos a pegar una revisada rápida de ABP, incluso si tenemos que buscar el espacio entre semana lo hacemos, pero es importante que al menos se estructure para que ustedes puedan empezar a desarrollar las temáticas, porque de lo contrario no nos va a dar, no nos va a dar el tiempo. ¿Listo? Eh, bien, voy a llamar a una de sus compañeras que está teniendo problemas con el internet. Profe, buenas tardes, creo que soy yo. Hola, no, Ángela, ya yo te había llamado, sabía que no iba a poder contactar Ah, ok. contigo. En estos momentos es otra persona. Hola, ¿puedes colocar el teléfono en silencio, porfa? Bienvenida a clase. La monitora se nos ha complicado con el tema del internet. Bueno, yo creo que es hora de empezar. Me siento un poco tranquila porque esta temática la terminamos la próxima semana. Quiero que sepan que deben tener en mano el código general porque hoy y a partir de las próximas clases vamos a estar desarrollando la clase en esta forma, revisando las normas de código general del proceso.
También les pido que por favor lean antes de llegar a la clase. Ustedes tienen unos textos guías, tienen un material en la biblioteca. Les comentaba pues que ha habido una modificación fantástica, muy bien, genial. Esa es la actitud. Entonces les decía, hay unos cambios, ya el parcial no va a costar el 50%, sino 35%, el otro 15% es asignado al avance y al producto final del ABP, el otro 35% va a ser el trabajo de plataforma y el 15% que hace falta es una nota apreciativa de mi cuenta. Entonces, lo que le comentaba, yo con la apreciativa no le bajo la nota a nadie, le mantengo la nota que usted tenga, pero si independientemente a eso, pues me parece que es una persona que participa, que colabora en la clase, que hace buenos aportes, que hace preguntas interesantes. Entonces yo le voy a colocar su 5 a pesar de que tenga pues notas de pronto un poquitico más bajas. ¿Vale? Lo que me interesa es que no se preocupe por la apreciativa en cuanto usted llegue a la clase, participe, esté atento, lea y pueda colaborar al desarrollo de la misma. Más allá de que ustedes me escuchen, me interesa que ustedes analicen, propongan, piensen y podamos debatir la información que estamos comunicándonos, conversando en estos momentos. Porque he decidido asumir que usted llega leído a la clase y es importante que así sea para que podamos avanzar rapidito. Bueno, debido a la modificación de sílabus que se hizo desde el semestre pasado, las propuestas que se presentaron, pues obviamente pude identificar que en debido proceso hay una temática que ustedes no tenían y que en este semestre tampoco está, pero que sí deben conocerla. Ya ese ajuste se hizo y el semestre que ha iniciado con debido proceso, pues esa temática sí la va a ver, pero sé que ustedes tienen la falencia. Entonces, bueno, les cuento rápidamente. La temática por la que vamos a iniciar en la clase de hoy es deberes y poderes del juez. ¿Ok? Por favor, me cierres la puerta y me traes agua y café. Café. Entonces, les cuento. A ver, no aparece en la temática, pero yo creo que es importante que nosotros identifiquemos cuáles son los deberes y cuáles son los poderes del juez para poder saber cómo dirigirnos a él, ¿vale? Para que identifiquemos cuál es la potestad que tiene el juez y en qué momento la puede utilizar respecto a lo que pasa en las actuaciones procesales. Entonces, por favor, nos remitimos al artículo 42. Y ahí empiezan diciéndonos, bueno, el juez es el director del proceso, el director de las audiencias. Dice, primero, dirigir el proceso son deberes del juez. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y dilación del proceso y procurar la mayor economía procesal. Primero, quien realiza la audiencia es el señor juez, la señora juez, ningún secretario o secretaria. Segundo, toda demora es imputable al juez, siempre que las partes hayan sido diligentes. ¿Listo? Segundo, hacer efectiva la igualdad entre las partes. Perdón. Señor, ¿Qué artículo? Perdón. 42. Estamos en deberes del juez. Luego vamos a ver poderes, que son 3 clases de poderes, pero ahorita las vemos. Vamos a ir un poquitico rápido, pero de verdad la temática es súper sencilla, súper fácil. Segundo, hacer efectiva la igualdad entre las partes, usando los poderes pues, que a él le han otorgado. ¿Cómo es esa igualdad? Bueno, si tienes 20 minutos para alegar, la otra parte también va a tener los mismos 20 minutos. ¿Listo? Todo el mundo debe conocer el expediente, tener la misma capacidad de acceder a él. En ese sentido, pues el juez debe velar por esa igualdad. Tercero, prevenir, remediar, sancionar o denunciar por los medios que este código consagra los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad, buena fe, que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal. Señores, el juez debe verificar que todo lo que esté pasando sea conforme a la realidad, que no haya nada diferente a la realidad, ¿cierto?, de las cosas, y debe buscar la manera de prevenir, remediar y sancionar todas esas conductas que dañen las actuaciones procesales. Cuarto, emplear los poderes que el código le concede para, yo estoy parafraseando realmente, para conseguir o conceder pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes.
pues puede que de pronto la parte no haya podido conseguir todas las pruebas necesarias para darle certeza al juez de lo que está manifestando es cierto, pero entonces de igual forma el juez, como debe fallar de acuerdo a las pruebas y a la verdad, él debe ser activo dentro del proceso, ¿vale? Entonces ese juez nos va a oficiar a unas entidades para que entreguen cierta información que a la parte misma no se la dieron. Quinto, adoptar las medidas autorizadas en este código para sanear los vicios de procedimiento. Esto es muy importante para la clase que vamos a dar el día de hoy, por eso sí se las voy a leer textualmente. Adoptar las medidas autorizadas en este código para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario e interpretar la demanda de manera que permita decidir de fondo el asunto. O sea, hay un litisconsorcio necesario en el que específicamente se centran aquí que debe ser convocado completamente a la audiencia. Si no se hace de esa forma, entonces la sentencia va a ser nula y de eso vamos a hablar en un ratito. ¿Listo? Sexto, decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido o que sea oscura, incompleta, en fin. Entonces le dicen, vamos a utilizar la analogía y además principios generales del derecho, principios constitucionales, principios procesales, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia para poder decidir un caso, aunque no haya un direccionamiento específico en el área. Vamos a buscar cómo solucionar porque se necesita efectivamente administrar justicia. No es simplemente que les reciban la demanda y ya. ¿Listo? Motivar la sentencia y las demás providencias. ¿En qué se basa esa motivación? En las pruebas que debidamente fueron aportadas, cumplieron con los requisitos y fueron controvertidas por las partes en la debida oportunidad. 7. Motivar, bueno, ya esa. Octavo, dictar la providencia dentro de los términos legales. Hay unos términos específicos para que el saque auto son 10 días, ustedes lo van a ver en esta asignatura, para que dicte sentencia cuando ya todo está listo, 40 días, hasta 40 días, cuando la sentencia es por escrito y no se haya hecho audiencia. ¿Qué más? Tienen un año para fallar, prorrogable por 6 meses más. Eso en primera instancia. En segunda instancia son 6 meses, prorrogables por 6 meses más. Bien. Noveno, guardar reservas sobre las decisiones que deban dictarse en el proceso. El mismo deber rige para los empleados, no puede debatirse lo que se está conversando o definiendo respecto del proceso. Además, los jueces ni los trabajadores de él ni sus empleados pueden asesorar en los procesos. A nadie, no pueden asesorar jurídicamente. 10. Presidir el reparto de los asuntos que corresponda, eso es mentira, eso lo hace el secretario. 11. Verificar con el secretario las cuestiones relativas al proceso, pero no puede pedirle certificaciones ni trámites innecesarios al secretario. 12. Realizar el control de legalidad de la actuación procesal una vez agotada cada etapa. Esto es muy importante. Así como el juez debe, porque, ojo, el título es deberes del juez, usted también tiene la posibilidad de solicitar en cada etapa surtida del proceso el control de legalidad. 13. Usar toga en todas las audiencias. Es requisito sine qua non, necesariamente tiene que ir vestido con su toga. Si no es así, está incumpliendo sus deberes, puede ser sancionado. Igual, para nosotros como abogados y a las partes, pues ir vestidos de manera decorosa. 14. Usar el plan de justicia digital. Eso no existía, eso no ocurría, eso no pasaba. En estos momentos por la pandemia vemos que se hizo realidad. 15. Las demás que consagren la ley. Bien, seguimos con el otro artículo. ¿Tienen alguna inquietud hasta aquí? Me regalan un segundo, voy a apagar acá algo que tengo prendido, la verdad. Bien, entonces hay ya vimos los deberes y ahora vamos a ver los poderes. Existen 3 poderes. Los correccionales, están los poderes de instrucción y de ordenación. ¿Listo? Entonces, entre los poderes de ordenación e instrucción tenemos, primero, resolver los procesos en equidad si versan en derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces y la ley lo autoriza. O sea, normalmente los procesos se fallan en
derecho, en norma positiva, en las leyes existentes, pero se puede fallar en equidad cuando las partes así lo acuerden, cuando puedan disponer del derecho, cuando se pueda conciliar o disponer del derecho por ellos mismos, o tenga esa autorización también quien los represente. También tendrá el poder de rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta, pues para qué vamos a darle vuelta, para qué vamos a darle traslado a la otra parte si me están pidiendo una cosa por fuera de ley. ¿Listo? Tercero, ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a sus posiciones y peticiones. Imagínense, vamos a aprender en esta asignatura también a notificar. Imagínense que yo pido que por favor me indiquen cómo hacer el emplazamiento, porque hay unos periódicos y unas radiodifusoras por donde se hace. Eso fue antes de la pandemia. Y yo le digo, por favor, deme indicaciones sobre cómo voy a hacer el emplazamiento. Y me han sacado un periódico, o sea, un auto súper grandote diciendo, esto es un atrevimiento por parte suya, usted sabe que nosotros no podemos asesorar, además usted es abogada, no sé qué, no sé cuándo, y yo como que, pero por favor, yo lo que necesito es que me indique por qué medio voy a hacer la publicación, yo no le he dicho que me enseñe a notificar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos reciben los documentos, igual pasa con las demandas, y no interpretan, o sea, no se dedican a ver qué es lo que realmente quiere decir la parte. Y eso es delicado, ¿vale? Porque son facultades que tiene él y se le olvida utilizarlas. Gracias, ponlo ahí. Cuarto, exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada siempre que sea relevante para los fines del proceso. Y continúa. Brevemente, usted le pidió una información a Migración Colombia, no se la dieron, usted fue diligente como parte, sabe que como parte tiene la obligación de hacer el recaudo de prueba y entregarla dentro de la oportunidad legal, si es el demandante en la demanda, si es el demandado en contestación. Pero imaginémonos que la entidad nunca nos quiso contestar, pues el juez tiene el poder de hacerle un auto ordenándole a esa entidad para que remita la información que se necesita para definir el asunto. Permítame un momento, por favor. Listo, chicos. Bien, ahora nos vamos a los poderes correccionales. Dentro de la audiencia se debe tener un respeto mínimo por las partes, por el juez específicamente, vestir de manera decorosa, saber cómo se va a dirigir a las otras partes que están interviniendo en el proceso. Pero de no ser así, de no tener un buen comportamiento en la audiencia o en el transcurso del proceso, tratar de realizar actuaciones que son contrarias a la ley, mentirle al juez, entre otras cosas, pues le van a dar al juez la posibilidad de enviarlo a la cárcel. Les voy a leer cuáles son las causales para esta imposición de multas y además estas órdenes para ser privados de la libertad, así sea temporalmente, o sea, por pocos días, pero creo que yo pienso que es bastante importante esto. A ver, primero, sancionar con arresto inconmutable hasta por 5 días a quienes le falten el debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón a ellas. Ay, mire ese juez, no sé qué, esa burla, esa falta de respeto que se ha tenido de pronto con los jueces, los magistrados, pues es un llamado a esa situación. Uno no puede decirle a los magistrados secuestradores así como así en cualquier medio que se le ocurra y difundirlo en redes sociales. 2. Sancionar con arresto inconmutable hasta por 15 días a quien impida o obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia. Miren esto, si yo me pongo a presentar pruebas falsas como justificación para mi inasistencia a las audiencias, si digo que estoy fuera del país y eso es mentira, el juez me puede mandar preso hasta por 15 días. Sancionar con multas hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a los empleados que no cumplan con las órdenes del juez. Entonces, eso es bien importante porque hay funcionarios que son sumamente demorados, que no entregan los proyectos en tiempo, que no asisten en tiempo, que no entregan los reportes cuando él indica y el juzgado se ve perjudicado, ¿vale? Sancionar con multas hasta de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a los empleados o representantes legales que impiden la comparecencia al despacho judicial de los trabajadores o representados para impedir declaración o atender cualquier otra citación
que se les haga. Pues ya sabemos, el empleador no puede negarle a usted una autorización, un permiso para que asista a una audiencia, porque lo van a sancionar con estas multas, ¿vale? Si al mismo presidente de la República lo convocan, el mismo presidente tiene que asistir. Quinto, impulsar las audiencias y diligencias a quienes perturbe su curso, expulsarlas, las sacan de las audiencias, y eso lo he visto yo. Una vez estaba en una audiencia de un preso y normalmente pues llevan a otras personas también, a otras personas privadas de la libertad a esas audiencias. Son varias audiencias que se hacen en el mismo día y mientras resuelven la situación del uno, los demás esperan en audiencia. Empezaban a bostezar, se dormían, algunas personas comían, levantaban la mano y molestaban y el juez de verdad que ya los estaba amenazando para sancionarlos y expulsarlos de la audiencia. Sexto, ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos contra funcionarios, las partes y terceros. Usted no puede dirigirse de cualquier manera a las personas que intervienen en el proceso o que están en el despacho judicial. No se puede, o sea, todo conforme a la realidad, pero de una manera muy precisa, decorosa, clara y respetuosa. Bien, entonces yo creo que hasta ahí, si quieren ahondar en el tema, lo podemos dejar así. Igual ya vamos casi en 40 minutos de la clase y esta temática realmente no era la que íbamos a dar hoy, pero sé que les iba a hacer falta por precisamente algo que debo mencionar en el tema que vamos a manejar el día de hoy. Bien, quiero que por favor se remitan a el artículo número 53. Vamos a hablar de las partes en el proceso. Están muy callados. ¿Han entendido todo? ¿Todo está claro? ¿Quieren que precisen algo de lo que hemos hablado hoy? Todo bien, dice Angie Barraza. Listo, bien. Bueno, vamos a hablar primeramente de las partes. ¿Quiénes son las partes? Bueno, van a ocupar el papel de demandante demandado, accionante y accionado, en fin. El accionante pues va a hacer unas solicitudes muy puntuales y el demandado seguramente se opondrá, a menos de que se allane. ¿Cómo se falla esto? Bueno, se falla concediendo las pretensiones del demandante o denegando las pretensiones del demandante dando por probadas las excepciones del demandado. Así es como finalmente se resuelve una demanda. Entonces, ¿quiénes pueden ser parte? Bueno, primeramente vamos a hablar que en el derecho procesal lo que se busca es la declaración del derecho sustancial y quienes van a intervenir en estos procesos son las personas que han intervenido sustancialmente en la relación en donde hay un conflicto. Por ejemplo, en algún momento hablábamos de los presupuestos procesales, hablábamos de legitimidad por activa y legitimidad por pasiva. Si hay un matrimonio, hombre-mujer, pues por mucho que alguna de las suegras, ya yo les decía, les caiga mal, la persona con la que su hijo se casó, pues no podrá pedir el divorcio. ¿Listo? Entonces, además de ello, de quien tiene esa vocación, esa legitimidad, pues vamos a conocer qué personas, quienes pueden intervenir dentro de un proceso judicial como accionante o accionado. Primero, las personas naturales y jurídicas. Dentro de las naturales vale la pena aclarar que hay dos clases de capacidades, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Ahora, siempre ha existido la presunción de la capacidad, o sea, la excepción es la incapacidad. Hasta el año pasado se hablaba de un proceso de interdicción que en estos momentos desapareció, o sea, definitivamente todos somos capaces, excepto los menores de edad, pero pueden ser representados por sus papás. ¿Listo? Entonces, hasta el año pasado se hablaba de la posibilidad de declarar a una persona incapaz. En estos momentos ya no es así. Ahora lo que se hace es que se pide un apoyo para esa persona en la realización de determinado acto jurídico. Ya no hay declaración de incapaces. ¿Listo? Segundo, patrimonios autónomos. ¿Qué son los patrimonios autónomos? ¿Quién sabe? 2:41, te ríes, Oscar, no sé por qué pasó, cuéntame. Hola.
Angie, el internet me dice me está molestando. Bueno, entonces fíjense, ¿quién sabe qué son los patrimonios autónomos? Alguien que busque por internet y que nos cuente. ¿Nadie ha escuchado nada sobre los patrimonios autónomos? Pero estoy buscando algo que vi aquí en internet sobre el patrimonio autónomo en el Código de Comercio. Ok. Bueno, creo que se puede enamorar un poquitico porque el tema no es complejo, pero sí tiene como su nivel de dedicación para poderlo comprender bien. A ver, el patrimonio autónomo es un conjunto de bienes, ya sean muebles o inmuebles, que no le pertenecen a nadie. Yo soy la propietaria, se los entrego a Eric para que me los administre, ¿cierto? Yo soy el fiduciante, Eric es el fiduciario, pero no me pertenece ni a mí ni a Eric. Eric simplemente va a ser un administrador. Y esos bienes, muebles o inmuebles, son autónomos, son independientes, no están dentro del patrimonio de Eric ni dentro del patrimonio mío. Es un patrimonio individual, pero seguramente Eric va a tener la representación. ¿Listo? Esa fiducia se constituye con unas condiciones específicas. Yo tengo que dar unos aportes, tengo que cumplir con cierta documentación, en fin, los requisitos pues, que se deban colocar para que se cumpla mi deseo. Puede que yo como fiduciante haga los aportes, entregue mi patrimonio, pero quien se va a beneficiar porque hay una tercera persona se llama beneficiario condicional, podría ser así. Entonces, hasta que, por ejemplo, yo no cumpla con unas condiciones específicas, pues ese beneficiario no podrá recibir esos bienes que yo entregué en fiducia. ¿Listo? Entonces, cuando, por ejemplo, yo diga, estos bienes son para mi hija cuando cumpla 23 años, solamente hasta el cumplimiento de esa edad es que ella va a poder recibir los bienes. Claro, el fiduciario pues va a tener unos gastos, unos reconocimientos por su labor de administración. Si yo incumplo, además él va a tener derecho a una cláusula penal, una cláusula de incumplimiento, pero pues en esencia va a haber alguien que va a estar gestionando esos bienes de manera debida, con el previo conocimiento que se requiere. ¿Listo? Entonces, esos patrimonios autónomos podrán ser accionantes o accionados también. Tercero, el concebido para la defensa de sus derechos. ¿Cuál es el concebido? Pues el bebé que está en el vientre materno. El nasciturus, así se le llama jurídicamente. Entonces, en ese caso, pues los papás serían los representantes, los futuros padres, ¿listo? O bueno, los papás, porque aunque no nazca, sí tienen como esa vocación de protegerlos, si se deben alimentos, o sea, ya ellos tienen algunos derechos reconocidos, aunque no hayan nacido. Cuarto, los demás que determine la ley. A ver, ¿quiénes pueden comparecer al proceso? Pues cualquier persona directamente, si no se necesita un abogado para que lo represente jurídicamente, ¿cierto? Pero además, las personas que necesiten pues, un apoyo específico a través de sus representantes legales, como es el caso de los menores, ¿vale? O además, si necesita pues, una colaboración especial, esas personas que solicitan apoyo también podrán pedir la colaboración. Bien, ¿qué más? En cuanto a la sociedad fiduciaria, es el representante de la misma. Seguramente podrá ser Eric o Eric, que es el fiduciario, podrá determinar quién va a ser el representante del patrimonio que yo le entregué. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, cuando hayan varios representantes legales en una sola persona jurídica, pues uno podrá decidir a quién convoca. Por último, las personas jurídicas que están en liquidación, entonces hay que convocar al liquidador, ¿vale? Hay que hacerlo comparecer ante el proceso. Bien, ahora, bueno, les decía que respecto al concebido van a ser los papás quienes van a ser los representantes legales. Bien, ¿qué sucede cuando nosotros queremos llamar a una persona dentro de un proceso y esta no ha sido notificada, no ha podido recibir las comunicaciones que nosotros le mandamos? Pues de todas maneras la ley dice que debe estar representado. Y es allí cuando le nombran un curador ad litem. El curador ad litem es un abogado que trabaja de manera gratuita. A cualquiera de nosotros pueden nombrarlo curador ad litem dentro de un proceso
y debemos ejercer una muy buena defensa, aunque no conozcamos al demandado. O sea, pues en ese momento sería solamente centrarnos en las situaciones que puntualmente podamos observar en el expediente, porque como no tenemos a nadie que nos diga, doctora, eso no es cierto, doctora, yo sí le pagué, entonces nosotros debemos atacar pues las cuestiones de formas del proceso, porque en lo sustancial pues no será de pronto tanto lo que podamos decir, ¿cierto? Igual, debemos saber que nosotros como apoderados, ¿cierto? Como, perdón, apoderados no, como curadores al ítem podemos responder disciplinariamente cuando no ejercemos una debida defensa. Y además, ese demandado, cuando puede que tenga conocimiento del proceso, si se da cuenta de que había, por ejemplo, posibilidad de alegar una caducidad, una prescripción o alguna irregularidad en cuanto a las formas del proceso y no se hizo, también podrá ir tras nuestra responsabilidad, la declaración de nuestra responsabilidad como abogados. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que aunque estemos trabajando de manera gratuita, sin ningún reconocimiento, pues debemos hacerlo bien. Ahora, antes el que pagaba esos gastos del apoderado, el curador al ítem, perdón, era el juez. Desde el código del proceso se empezó a decir que era el mismo demandante quien debía hacer el reconocimiento económico al curador al ítem que está representando al apoderado ausente, al demandado ausente, perdón. Entonces, es muy importante que usted tenga claro que aunque el demandante le haga un reconocimiento económico, usted igual debe hacer con igual precisión su defensa jurídica. Ojo con Pero esto. esa es la pregunta. Ojo con Es- esto. Antes de que, permíteme concluir un segundito. Recientemente, si no estoy mal, se sacó una sentencia en donde se decía que el dinero que aproximadamente debe recibir un curador al ítem son 400.000 pesos. Entonces, esos 400.000 pesos se los va a pagar el demandante a usted, pero igual, si tiene que acabarle el proceso con alguna excepción de previa o de mérito, hágalo, porque si no lo hace, el que se va a meter en el problema es usted. Dime, Oscar. No, mi pregunta era hacer si ese curador al ítem es lo mismo que el abogado que da el Estado por derecho. Sí, algo así. Sí. En penal, pues se le llama defensor del pueblo, defensor público. Mm. Aquí, pues a cualquiera lo van a nombrar, cualquier abogado del juzgado. ¿Listo? Si usted tiene un caso en el juzgado primero, pues seguramente lo nombrarán en algún momento. ¿Ok? Bien, salimos de esa curaduría. Ahora, ¿qué más sucede? Cuando intervenga el defensor de familia, este actuará en representación del incapaz. En algunos procesos es necesario que se convoque al defensor de familia. Ya cuando veamos jurisdicción voluntaria, seguramente pues podremos ver, o algunos procesos verbales sumarios. ¿Listo? En algunos procesos es requisito la participación del defensor del pueblo. Cuando es así, pues va a actuar en apoyo a ese menor de edad o a ese incapaz. Y además también cuando el defensor de familia está apoyando la gestión de un hijo que va a demandar a su padre. Entonces, es importante que ustedes logren precisar bien estas situaciones para que primeramente pues sepan cuándo va a intervenir el defensor de familia y cuál es el papel que debe cumplir en cada proceso. Bien, voy a explicarles rápidamente eh, voy a explicarles rápidamente la defensa de la agencia oficiosa, la agencia oficiosa procesal. A ver, si a usted lo demandan, usted debe otorgarle poder a un abogado para que lo represente, pero de pronto usted no estaba esperando ser demandado y estaba en otro país. A veces tenemos dificultad en cuanto a los vuelos, lo que nos puede costar, dependiendo las fechas también, dependiendo pues las actividades que nosotros tenemos programadas ya previamente. Entonces, ¿qué sucede? Usted estaba por fuera del país y ya lo notificaron en su domicilio. Es muy importante que usted le pida a una persona que a través de la agencia oficiosa autorice a un abogado para que lo represente. Usted va a pedirle a alguien que nombre un abogado, pero va a tener un tiempo para ratificar ese poder que se le ha otorgado. Si no lo hace de esa manera, se entiende que usted nunca contestó la demanda, pero si fue demandado, entonces si fue demandante y tenía urgencia en demandar,
le pidió colaboración a un agente oficioso, le dieron poder a un abogado para que presentara su demanda y en el término que dice la ley, que son 30 días, usted no ratificó esa autorización, entonces la demanda se la van a rechazar. ¿Entendieron eso? Profe, la pregunta. Dígame, O sea, es como un caso, no sé si tiene relación con esto. dígame. Un primo mío, a él según lo notificaron, él se encontraba en el Batallón Colombia en el Cine. Y a él lo citaron a dar una declaración, o sea, según lo notificaron, a que tenía que presentarse, pero él se encontraba fuera del país como servidor del Estado, lógicamente. Él es suboficial ¿Pero lo convocaron como testigo o como demandado? como demandado, o sea, era uno de los implicados. Ujú. Él llega aquí a Colombia y, o sea, la fecha que le habían dado eran como que antes de irse, como 6 meses antes o sea, 6 meses antes de que él se viniera al Batallón Colombia, ¿me entiendes? Pero él no había sido notificado personalmente, o sea, no tenía conocimiento Si de recibe la la, comunicación, se entiende notificado. entonces, o sea, él personalmente no sabía nada. Cuando él llega aquí y le dice, creo que es la esposa, un familiar le dice, no, que tienes que presentarte apenas llegue aquí en el batallón y de allá te llevan al juez respectivo a atenderle casa, a que dé su declaración. Ujú, Luego quedó bajo prisión automáticamente. ujú. Eso fue hace 10 años. Sigue preso. No, él fue uno de los primeros casos que falló la JEP. Él quedó en prisión por falso positivo y fue absuelto. Ok, ok. No, hay una indebida notificación, pues en el sentido de que si recibieron es que siempre que reciban la comunicación se entiende que ya fue notificado, pero pues seguramente no fue solamente el aspecto de la notificación. Cuando ya hablamos de la JEP y de falsos positivos, seguramente es que lo acusaban de cosas que ya definitivamente no había hecho él, más allá Sí, del tema de la notificación. Pero aún así, si reciben la notificación, se entiende notificado, o sea que ya tiene conocimiento del proceso. Entonces eso es muy delicado. Bien, ¿entendieron lo de la agencia oficiosa? Es para la persona que no puede otorgar el poder en el momento, pero tiene que ratificarlo dentro de los 30 días siguientes. Por ejemplo, en Estados Unidos, si yo me voy de paseo para Estados Unidos, he inventado irme por 20 días, 30 días. Y el primer día que yo me voy me notifican. Imaginémonos que me voy hoy y al día siguiente me entero de la notificación. Pues bueno, ¿qué es lo que ocurre? Allá en Estados Unidos solamente hay 2 consulados y cuando está por fuera del país solo en los consulados puede dar el poder. Hay uno en Florida, Miami y hay otro que es en Washington. Entonces, o va lo uno o va lo otro, pero son distancias, son vuelos en aviones. Acuérdense que en Estados Unidos no hay taxi, no hay busetas, no hay nada de eso. Y básicamente usted va a tener que viajar o en trenes o carros particulares o en avión. Y pues la situación no es tan fácil. Entonces, uno autoriza a alguien, ¿cierto?, para que vaya ejerciendo la defensa, no se le vencen los términos y ya seguramente o voy a un consulado o regreso al país y Profe, ya yo ratifico el poder. Señora, profe, se escucha entrecortado. los demás también me escuchan así entrecortado. no, Creo que es tu señal, Ángela. Ángela, si quieres yo te llamo. O sea, tú me avisas, yo te estaba marcando igual hace rato. Listo, terminamos con agencia oficiosa. Vamos a hablar de litisconsortes. Bien. Litisconsortes. A ver, para que lo sepan. Cuando nosotros vamos a actuar dentro de un proceso, sea como demandantes o demandados, pues no es necesariamente que actúe en cualquiera de esos extremos procesales una sola persona. Puede que demandantes sean dos y demandados sean tres. A lo que voy es, ese litisconsorcio puede ser conformado por, necesariamente es conformado por diferentes personas, ¿vale? Puede que como demandante sea solo una y como demandado sean varios, 2 o 3, 4 o 5, no importa, ¿vale? Aquí lo que nos interesa es saber cuál es la relación sustancial que une a esas personas para que comparezcan en un extremo procesal. Por ejemplo, si yo soy compradora y
era compradora de un bien inmueble y los vendedores eran 5, pues dentro de la activa, ¿cierto? Como activa, como demandante, voy a ser yo, pero los demandados van a ser 5. ¿Por qué? Porque es una relación sustancial que se debe debatir entre todas las personas que tienen un derecho dispositivo frente a la problemática que hay. Entonces, miren esto, el litisconsorcio necesario son 3, realmente son 3 litisconsortes, ¿vale? Está el necesario, está el cuasi necesario y está el facultativo. En el código no están en ese mismo orden, entonces quiero que sepan, el necesario que es el primero para mí, o sea, de acuerdo a la explicación que les voy a dar hoy, el necesario es el artículo 61, el cuasi necesario es el 62 y el 60 es el litisconsorte facultativo. Entonces, en cuanto al litisconsorte necesario, quiero saber quién lo puede leer. El litisconsorcio. Profe, ¿me podrías por favor repetirme dónde aparece el necesario en este Litisconsorcio artículo? necesario, 61. Artículo 61. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales por su naturaleza o por su disposición legal haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible de mérito, decir, y no sea posible de decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean Comparecencia. comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas. Si no se hiciera así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado. Sigo. Sí, porfa. En el caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término. Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas y si las decreta, fijará audiencia para practicarlas. Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos. Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio. Listo. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Primero, a todos les van a resolver, ¿cierto? Dice resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas. Primero, todos van a ser cobijados por la sentencia. Segundo, sin ellos no se puede dictar sentencia. Miren lo que nos dicen. Si el juez cuando ve esa demanda que falta una persona, un litisconsorte necesario, va a decir en el auto admisorio, convóquenmelo. Pero imaginémonos que se le olvidó al juez, se le pasó. En el transcurso del proceso, él dice, si se da cuenta, suspende el proceso y llame a ese litisconsorcio necesario, ese litisconsorte, ¿cierto? O si alguna persona la avisa, pues también él suspende el proceso y llama al litisconsorte. Cuando llega el litisconsorte al proceso, puede pedir pruebas, puede aportar pruebas y el juez debe practicarlas. O sea, independientemente de en qué etapa comparezca, van a tener que darle la participación plena y por el mismo tiempo que todo el mundo lo ha tenido, ¿vale? Nos dicen además que sus actuaciones favorecen a todos, pero sus decisiones que desfavorezcan a los demás, pues no serán tenidas en cuenta si no viene de todos, si no emana de todos. Y por último, también nos dicen que
para intervenir dentro del proceso, él debe probar que tiene un derecho específico de carácter sustancial en la relación que se debate. ¿Listo? Todos los necesarios deben convocarse al proceso y comparecer. Si no, no se va a poder dictar sentencia porque van a llamarlos antes de. Pero imaginémonos que el juez no se dio cuenta cuando estaba admitiendo el proceso. En el transcurso del proceso tampoco se da cuenta y dicta sentencia. ¿Qué pasa? Esa sentencia es nula, porque necesariamente debían comparecer. ¿Quién lee el segundo artículo? El siguiente artículo, que es el del litisconsorcio facultativo. Litisconsorcio facultativo. Hola. Bueno, lo leo yo. Podrán intervenir en un proceso como litisconsortes de una parte y con las mismas facultades de esta, quienes sean titulares de una determinada relación sustancial, a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, o sea, este también es cobijado por la sentencia, y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados, o sea, yo tenía la posibilidad de escoger si los vinculaba a la demanda o no. Podrán solicitar pruebas si intervienen antes del decreto de pruebas. Y si no es así, entonces van a coger el proceso como vaya. ¿Cierto? Dice, en el estado en que se encuentra al momento de su intervención. ¿Vieron cómo variaron las cosas? Puede que seguramente sean, aquí van a ser cobijados por la sentencia. ¿Listo? Pero nos dicen que en caso tal porque hubiesen podido estar legitimados para demandar o no hacerlo. Mientras que en el otro es o vienen. ¿Listo? Y por último está el litis consorte facultativo, que nos dice, salvo disposición en contrario, los litis consortes facultativos serán considerados en sus relaciones con la contraparte como litigantes separados. Ojo con esto. Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso. A ver, escuchen esto. En el litisconsorcio necesario, allí las partes deben necesariamente comparecer. Puede que alguna de mis actuaciones beneficien a los demás, puede que otras no, porque fíjense que las que perjudican, perdón, deben ser refrendadas por los demás litisconsortes necesarios. Ahora, yo en cualquier etapa como litisconsorte necesario, cuando yo voy a participar, antes o después del decreto de pruebas, a mí me tienen que escuchar y me tienen que dar mi término. Cosa distinta ocurre con el cuasi necesario, que solamente antes del decreto de pruebas es que puede participar pidiendo pruebas. Si ya fueron decretadas y fueron practicadas, va a coger el proceso como se encuentre, pero sí va a ser cobijado por la sentencia. Ejemplo de esto es, yo compro un carro, ¿cierto? Yo voy a demandar a mi proveedor. ¿Listo? Pero ese proveedor tiene una relación de carácter solidaria con el productor. Yo puedo demandarlos a ambos, pero es que finalmente, si solo demando a uno, la sentencia también seguramente se va a extender al otro por el carácter de la relación sustancial que existe. Mientras que en el litisconsorte facultativo, cada personita actúa de manera individual dentro del proceso, ni beneficia ni perjudica a nadie, lo que yo haga es para mí. ¿Listo? ¿Entendieron la diferencia de ello? Yo les voy a dar un artículo que es el 825 para que lean, complementen un poquitín, es un artículo súper sencillo, 825 del Código de Comercio, que habla sobre, es un ejemplo de litisconsorte cuasi necesario. ¿Listo? Habla sobre las relaciones comerciales y habla específicamente del tema de la solidaridad, que ya yo les expliqué rápidamente. ¿Tienen alguna inquietud respecto del tema de los litisconsortes? ¿Sí, no?
Hasta el momento no, dice Angie. Eso fue a las 3 ahorita, 3:07. Profe, una pregunta. ¿Sí? El artículo del Código de Comercio habla de los negocios mercantiles. Y en los negocios mercantiles, cuando fueren varios los deudores, se presumirá que han sido obligados solidariamente. Solidariamente. No entendí, profe. ¿No entendiste? Ujú. Bueno, cuando existen varias personas con la misma obligación, fíjense que eh, todos van a responder, todos igualmente mantienen esa obligación, pero yo puedo escoger a quién demandar. Ahora, la sentencia seguramente se va a extender a todos, porque todos participaron en la concreción de esa obligación. Yo demando a dos, pero solamente voy a embargarle y quitarle los bienes a una sola persona, pues la sentencia también va a ser, en la sentencia también se va a considerar a la otra persona, a pesar de que es a esta, a una sola, a la que yo le estoy quitando los bienes. ¿Listo? Aunque quiere decir que la sentencia afectará a toda la línea de participantes, por decirlo de Aunque una yo no manera. los convoque a todos, porque fíjate, por la naturaleza de la relación puede que todos sean cobijados por la sentencia, pero si yo los llamo a todos van a ser 2, 3 defensas en contra mía. Llamo a uno solo, que es el que me interesa que me pague, y si él llama a los demás, ese es asunto de él. Eso ya lo vamos a ver en otras figuras ahora mismo. ¿Listo? Ok, Pero ahí se profesor. presume que solidariamente tienen que responder. Ahora hay dos figuras adicionales, ¿cierto? De las que vamos a hablar antes de tratar el tema de terceros. Bien, aparte de estos litisconsortes y litisconsorcio, vamos a hablar de la intervención excluyente. La intervención excluyente dice que usted puede tomar el papel del demandante o el demandado o requerir que se le reconozca el papel de demandante o demandado. ¿Cómo así? Pues fíjate que tú le estás pidiendo algo a alguien y eso que le quieres quitar es mío. Yo tengo igual o mejor derecho que él. Es lo que nos dice el código. Entonces yo realmente soy quien debo estar en el papel de demandado o de demandante. Miren lo que nos dice. Quien en proceso declarativo pretenda en todo o en parte la cosa o el derecho controvertido podrá intervenir formulando demanda frente a demandante y demandado. ¿Hasta cuándo va a poder? Hasta la audiencia inicial, la del artículo 372. Eso está en el artículo 63. ¿Listo? Para que en el mismo proceso se le reconozca. Entonces, si yo digo, yo tengo mejor derecho que Laura y que Luis, ¿para qué le van a definir a Laura y a Luis primero que a mí si yo estoy diciendo que tengo mejor derecho? El código nos dice, primero se resuelve esta intervención excluyente y después la que ya se venía tramitando. Dice, la intervención se tramitará, la intervención que yo estoy haciendo, se tramitará conjuntamente con el proceso principal, o sea, el trámite va a ser igual y con ella se formará cuaderno separado. Me dan otra carpetica ahí dentro del mismo proceso. En la sentencia se resolverá primero sobre el término, sobre la pretensión del interviniente y después de las otras personas. ¿Listo? Ese es el artículo 63. Ahora, artículo 64. Yo tengo un problema con alguien, ¿cierto? Esa persona me causó un daño, pero yo sé que hay un garante. No escuché Ludari. Ludari, ¿me quieres decir algo? Es que mi internet está como fallando, entonces él mismo entra y sale la página de esto aquí. Ok, entiendo. No te preocupes. Listo, entonces decíamos, bueno, un llamamiento en garantía. Una persona tiene una obligación a favor mía. Yo quiero cobrar esa obligación, quiero que se haga efectiva esa obligación que alguien tiene conmigo. Pero ya yo sé que a esa persona alguien más le debe el apoyo en cuanto al cumplimiento de esa obligación. ¿Cómo así? A mí me choca una persona y yo puedo cobrarle a esa persona, pero a la vez yo sé que yo puedo llamar a su aseguradora. ¿Listo? Pero, pues para no tener dos defensas en contra mía, porque seguramente ellos van a tratar de desvirtuar que yo tengo la razón, yo solamente llamo a la persona que a mí me choca. Esa persona que a mí me choca puede llamar en garantía a alguien más. Miren lo que nos dice el código.
Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegara a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviera que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o la promueva o se le promueva, perdón, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al sanamiento por evicción, podrá pedir en la demanda o dentro del mismo para contestarla, dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre la relación. O sea, a mí me llama alguien, a ver, yo vendí un carro, por ejemplo, yo vendí un carro que tenía problemas, ¿cierto? Yo soy demandado porque esa persona quiere que yo le responda por los vicios ocultos que habían en el bien, ¿cierto? Con el negocio jurídico. Pero ya yo sé que a mí me van a condenar, pero a la vez yo tengo la posibilidad de llamar a la persona que me lo vendió a mí para que ella me responda a mí también. Entonces en esa sentencia definirán que yo le debo a fulanito, ¿cierto? A, B le debe a A, pero que C le debe a B. ¿Listo? Para que no se tenga que hacer otro proceso alterno, sino que la responsabilidad de C contra B se define dentro de la demanda que A presentó contra B. ¿Entendieron? Ok. Angie Barraza dice, profe, sí. Bueno, listo. Ese es el llamamiento en garantía. ¿Ok? ¿Tienen alguna inquietud hasta ahora? Sí, ¿no? No, señora. Listo. Entonces, bueno, en los artículos siguientes van a ver el trámite para ese llamamiento en garantía. Quiero que ustedes por favor se lo lean para que puedan por favor conocer cómo es el trámite del llamamiento. Listo, esos artículos no son muchos, pero creo que no vale la pena ahora mismo darles una revisión puntual. Cuéntame, parece que Laura, si estás escuchando, Laura está conectada. Sí, profe. Vale, Profe, yo le había dicho que no había entendido el de, el o sea, facultativo. los litis, no los entendí, la verdad, no entendí ninguno. Mira, sencillo. En el necesario todos tienen que intervenir por la relación que se maneja, ¿vale? Es una relación íntima entre esas partes que no puede faltar ninguna. Si falta alguna, el juez y el juez falla, va a anularse esa sentencia, porque necesariamente por la naturaleza de la relación deben estar todos. Te hablo de una compraventa, te hablo, por ejemplo, eh, de qué más podrá ser, algún contrato de compraventa con pacto de retroventa, en fin. O sea, son negocios en donde todos los que intervinieron deben estar. Ahora, fíjate que cuando tú compras un vehículo o una casa, no sé, tú no haces un negocio con el constructor de la casa o no haces un negocio con el proveedor del vehículo, tú lo haces es con el vendedor. Pero fíjate que nos dicen que en asuntos comerciales se entiende que solidariamente tienen que responder. Aunque tú no los convoques, la sentencia los va a vincular, los va a cobijar. ¿Listo? Y dependiendo del momento en el que entre, pues tendrá unos derechos. Mientras que en el facultativo, para que lo entiendan mejor, puede que yo dentro de un proceso tenga al demandado, tenga varios demandados por la misma relación, pero que no necesariamente sea una relación igual. ¿Listo? Puede que se estén discutiendo distintas cosas. Por ejemplo, yo inicio un proceso, ¿cierto? Y luego viene otra persona y se mete dentro del proceso porque ese deudor también le debe a él. Fíjense que estamos hablando de dos relaciones distintas, pero en ambas aquí hay un litis consorcio, ¿cierto? De carácter facultativo, ¿cierto? Y además lo que él haga a mí no me va a beneficiar, ni lo que yo haga le va a beneficiar a él. Mientras que en la parte demandada solamente hay una personita. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí las relaciones son distintas, no son sustancialmente iguales,
pero estamos dentro del mismo extremo procesal, en este caso legitimados por activa, ¿vale? Contra un demandado. ¿Ahora sí entendieron? Laura, ¿entendiste? Sí, o sea, ya entendí. ¿Qué te digo? Dependiendo de la relación, tú vas a saber si es qué clase de litisconsorcio es. Listo. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No? Sí. Sobre la intervención excluyente, para tenerlo un poco más en claridad. Yo entendí sobre el llamamiento en garantía, pero en intervención excluyente sentí que tengo un vacío. Vale. No lo entendí mucho realmente. Vale. Intervención Imagínate que excluyente. te demanden a ti como si tú fueras dueña de mi casa. Yo digo, espérate Ujú. un momentico. Si bien, espérate un momentico, más bien hagamos, voy a replantear el ejemplo. Que te demanden a ti como propietaria de la casa, ¿cierto? Pero yo soy la poseedora y tengo mejor derecho que tú. A pesar de Ok. que, a pesar de que yo no sea la propietaria, yo tengo el bien desde hace 20 años, no 10 sino 20, ¿vale? Y hay otro proceso en donde ya yo estoy diciendo, reconózcame a través de prescripción adquisitiva que yo soy la dueña de esta casa, deme la titularidad, la propiedad de la casa. Si a ti te quitan la casa dentro de un proceso en el que seguramente tú no te vas a defender porque esa casa a ti no te interesa porque tienes 20 años que no la tienes, pues ahí no va a pasar nada. En ese momento me meto yo y digo, espérese un momentico, yo tengo mejor derecho que el demandado y esa obligación, como no es mía y yo sí quien sí tengo derecho, entonces también deben denegar las pretensiones del accionante. Yo tengo mejor derecho que tú y que tú, o Ok, ok. mejor derecho que el demandado, y por favor, entonces vamos a ver qué es lo que sucede ahora entre el demandante y mi persona, quien de verdad sí tiene derecho respecto del inmueble. Ahora sí. Muchas gracias, Doc. Listo. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces por favor, Lau, coordíname con tus compañeros el tema de la presentación de el proyecto ABP. En la temática fue como dijo el docente, por favor, de aquí como tarda una semana, estructuren el objetivo general y los objetivos específicos deben ser al menos tres. Yo les recomiendo que consulten la taxonomía de Bloom para que escojan, hay unos más complejos y otros más sencillitos. Entre los más complejos pueden escoger el verbo del general y entre los más sencillos de los especiales, de los objetivos específicos, perdón. Entonces, háganlo de esa manera, me consultan la próxima semana. Laura, te tengo que mandar los links de las clases, perdón, de las tutorías para que los estudiantes que no han podido asistir a las clases o tienen dificultades, si ya tú no se las puedes resolver como compañera, como monitora, entonces que entren a la tutoría. ¿Listo? Doctora, lo que se llama taxonomía Bloom. de Bloom. Ok, doctora. ¿Cuál es la otra temática que vamos a tratar? Ya hoy tratamos los deberes del juez, el consorcio, La próxima eh, semana terminamos con terceros y empezamos con poderes, con apoderados judiciales, más bien. apoderados. Ok, doctora. Bueno, listo chicos, voy a dejar por aquí porque me duele horrible la garganta y tengo clase hasta las 10 de la noche. Y además toda la mañana estuvimos en unas reuniones allá en la universidad. Entonces estoy quedando sin voz más bien. Un abrazo, que tengan buena tarde. Si tienen alguna duda me avisan. Bendiciones. Chao, chao. Gracias, profe, lo mismo. Gracias, bendiciones.